¿Qué es esto de los criptoargumentos? ¿Qué son? ¿Qué se quiere decir con este críptico lenguaje? Los criptoargumentos. Es un concepto, una categoría de estudio que inventó un filósofo alemán llamado Wilhelm Scheuerle. Este pensador, totalmente desconocido hasta este momento, creo yo, en nuestro país, totalmente desconocido en habla española e incluso poco conocido en Alemania, nació en 1911 y murió en 1981. A partir de 1964 aproximadamente, Wilhelm Scheuerle escribió una serie de artículos absolutamente inusuales y únicos hasta donde yo alcanzo a ver, en los cuales Scheuerle intentó construir una suerte de catálogo de argumentos retóricos, importante catálogo de argumentos retóricos que se utilizaban, según él, y se siguen utilizando en el mundo del derecho. Pero a mí me da la impresión de que son aplicables también a otras esferas, a otras disciplinas del conocimiento humano y a otras esferas de la acción humana. Algunos de los trabajos en los cuales Wilhelm Scheuerle publicó el tema de los criptoargumentos tienen también a su vez unos nombres un tanto crípticos. Por ejemplo, uno de ellos se llaman Das Wesen des Wesens, la esencia de la esencia. Otro de los artículos, de los trabajos que publicó Scheuerle se llama Die Logik der Logik, la lógica de la lógica, etc. Tercera idea. A partir de esos trabajos que he mencionado, lo que voy a comentar es, en buena medida, una traducción bastante literal de las ideas de Scheuerle. En especial, una breve exploración de uno, y esto es importante que lo tomen en cuenta, una breve exploración de uno de los criptoargumentos, porque como criptoargumentos, ustedes verán, está en plural, lo cual significa obviamente que son varios criptoargumentos, no solo uno, sino que son varios criptoargumentos. A continuación voy a referirme a uno de esos criptoargumentos, que es el llamado argumento de la esencia, de una importancia absolutamente capital, creo yo, no solo en el universo jurídico o en el mundo jurídico, sino básicamente en todas las disciplinas, hasta donde yo alcanzo a ver, e incluso en nuestra vida práctica. Así que atención para no perdernos, porque lo que sigue a continuación se torna un poco técnico, en la medida que se trata de conceptos especializados de Wilhelm Scheuerle. Respiremos profundo, pues. El denominado argumento de la esencia, o el Wesensargument, pertenece, junto con otros argumentos clásicos y de la interpretación, a los componentes básicos de la denominada fundamentación jurídica, o según mi tesis, de la fundamentación filosófica en general. Eso es importante. Entonces, el argumento de la esencia es una herramienta que sirve para fundamentar o jurídicamente o filosóficamente cualquier opinión que vayamos o muchas opiniones que vayamos a defender. Es decir, que con estos argumentos es que muchos juristas o filósofos fundamentan sus explicaciones sobre ciertos fenómenos de la realidad. Entonces, esa es la primera premisa que debemos tomar en cuenta. En segundo lugar, dice Scheuerle, el argumento de la esencia, que es el que estamos explorando y examinando en este momento, el Wesensargument, el argumento de la esencia, y esta es una tesis central defendida acá, dice Scheuerle, es a su vez un criptoargumento.
Esto es, definición de criptoargumento, atención. ¿Qué es un criptoargumento? Es un argumento detrás del cual se esconden u ocultan otros argumentos. Repito, criptoargumento, un argumento detrás del cual se esconden u ocultan otros argumentos. La antítesis que emerge así entre una posición encubierta y una manifiesta de los argumentos ha sido conocida en otro contexto por medio de la llamada palabra clave o concepto clave, crítica criptosociológica. Crítica criptosociológica. Dicha crítica, la crítica criptosociológica, afirma que los motivos reales, atención, los motivos reales de unas decisiones cualquiera no son siempre los motivos determinados por normas o presupuestos racionales de la argumentación, sino que esos motivos generalmente obedecen a otras ponderaciones criptosociológicas no designadas por el sujeto, las cuales constituyen casi siempre las razones verdaderas para nuestro actuar. Los criptoargumentos encubren, pues, a diferencia de los motivos criptosociológicos, no otras ponderaciones por medio de normas, sino argumentos reales a través de argumentos desplazados. Los argumentos en el sentido aquí empleado, dice Scheuerle, aunque en sí mismos normas jurídicas, retoman primariamente formas de aplicación y formas de pensamiento, las llamadas por él Denkformen, de la fundamentación jurídica, tales como la conocida subsunción, la interpretación, la analogía, entre otras. El argumento de la esencia de los juristas no es únicamente un criptoargumento, sino también un argumento desprovisto de toda claridad, o sea, es, en términos de Scheuerle, un argumento oscuro. Y comparte su oscuridad con el argumento homónimo de los filósofos. Dice Scheuerle, para ambos rige la máxima de Schelling: lo más peligroso para los seres humanos es la tiranía de los conceptos oscuros. El argumento de la esencia se encuentra también en la filosofía o en la psicología o en las ciencias sociales en general. Eso es algo absolutamente clave de tener en cuenta. El argumento de la esencia no es solamente, digamos, una construcción típica de los abogados, como luego veremos con los ejemplos, o típica de los filósofos, sino que es propia también de las ciencias sociales en general. El argumento de la esencia se ha tratado filosóficamente a lo largo del tiempo a través de conceptos como esencia, la ousia de los griegos, la essentia, la quiditas y la essence de la filosofía norteamericana. En filosofía, cuando se habla de esencia, puede quererse significar distintas cosas. Así se habla de una esencia y se quiere decir una esencia individual y autónoma. El uso filosófico reconoce toda clase de representaciones sobre la esencia, pero siempre se trata, al final de la partida, de un atributo general. La quiditas o la esencia, a diferencia de la existencia, la peculiaridad individual real de algo que escapa a los conceptos generales. El ser en sí, a diferencia de la apariencia y del mero ser. El núcleo, a diferencia de la cáscara. Lo interno, a diferencia de lo externo. Bajo todas estas variantes interesa la quiditas, la esencia, dice Scheuerle, que puede tener distintos aspectos. Uno podría querer decir aquí simplemente lo general en contraposición con lo individual. En el ámbito de lo general podría enfatizarse lo necesariamente determinante en contraposición con lo azaroso. El argumento jurídico de la esencia
debe remitirse también a las citadas variantes de la esencia filosófica que hemos señalado. De cuál se trata en concreto, solo se podrá decir cuando uno pueda averiguar cuál argumento subrepticio, palabra clave, cuál argumento subrepticio reposa detrás del argumento de la esencia que se está invocando. O sea, atención, importante, atención, que casi siempre habrá que averiguar detrás de los argumentos brindados por un jurista, o por un teórico social, o por un filósofo, casi siempre habrá que averiguar detrás de esos argumentos brindados por el jurista, por ejemplo, los dictados en una sentencia, cuál es el criptoargumento, o si se quiere, el motivo criptosociológico que está detrás de las decisiones. Esta es la máxima de lo que yo he llamado en algún otro sitio, la máxima del escéptico. Averiguar siempre cuál es el criptoargumento o el motivo criptosociológico que está detrás de todas las decisiones humanas o de una gran parte de las decisiones humanas. El uso de un criptoargumento, y esta es la otra tesis de Choerli, nos dice Choerli, esto es una de mis tesis centrales, lo dice expresamente, contradice, según él, todo esto que he señalado es una exposición del autor que he traducido directamente de sus trabajos en alemán. Entonces, el uso de un criptoargumento contradice las exigencias que deben regir en la fundamentación jurídica del llamado, en nuestra cultura, Estado de Derecho. Estado de Derecho. Las decisiones son, o deberían ser, según su tenor y motivos, siempre abiertas y públicas, y no ocultas. Se debe investigar cuáles normas jurídicas determinan su destino y cuáles formas de pensamiento se deben aplicar, pues esas formas de pensamiento son ellas mismas normas jurídicas. Finalmente, con eso termino esa idea, que ha sido la presentación de Choerle. Finalmente, dice el autor, si se quisiera brindar al argumento de la esencia una contemplación y análisis más cercano, entonces se desprenden preguntas del siguiente orden. ¿Cuáles objetos comprende el argumento de la esencia? ¿Cuáles argumentos se esconden detrás del argumento de la esencia? Siempre que se brinde, ¿cuáles argumentos se esconden detrás del argumento de la esencia? ¿Qué se debe pensar de su uso particular en determinados supuestos? ¿Cómo funciona el tema de la prueba o de la evidencia en cuanto al argumento de la esencia? Estas son preguntas que Choerli trata de responder a lo largo de varios de sus trabajos y yo espero poder referirme, si es posible, digamos, y espero que así sea, referirme en futuras ponencias en este mismo foro. Hasta aquí, señoras y señores, lo dicho por el pensador alemán. Tratemos muy brevemente, en unos cuantos minutos, de traducir a un lenguaje un poco más sencillo y más asequible estas ideas algo densas y compactas del pensador germano. Desde mi perspectiva, la cuestión clave expuesta hasta acá no es más que la siguiente, creo yo. Básicamente lo que nos dice o lo que enfatiza Choerle es la ambigüedad y la multiplicidad de significados, eso que se llama polisemia, del concepto de esencia. Tanto los filósofos como los juristas utilizan y han utilizado a lo largo de muchos tiempos la noción de esencia de manera muy diversa. Así, por ejemplo, algunos filósofos antiguos como Platón o el propio Aristóteles oponían la apariencia de las cosas a una esencia detrás de ellas. También los estudiosos del derecho han empleado el mismo concepto para referirse a cosas como las siguientes, para los que son juristas y están aquí presentes. Se ha hablado de la esencia del contrato o de la esencia del negocio jurídico
o de la esencia de la familia. Hoy día, en las discusiones acaloradas que existen en el orden de lo social y lo político, se dice cuál es la esencia de la familia, la esencia del matrimonio. También importante para nuestra era, la esencia de los derechos humanos o del interés superior del niño y del menor. ¿Cuál es la esencia? Lo he escuchado y lo he leído por allí recientemente en algunos foros y debates a propósito de esto, de que la sexualidad se define culturalmente. ¿Cuál es la esencia de la mujer? Leí hace poco por allí en uno de estos manifiestos feministas que circulan por allí. ¿Cuál es la esencia de la mujer? A partir de ese uso diverso del concepto de esencia, es que Choerle nos habla de dos tipos de argumentos, o mejor aún, de un tipo de argumento con dos variantes. Atención. El argumento jurídico de la esencia, por un lado, y el argumento filosófico de la esencia, por el otro. Siendo el primero, o sea, el argumento de la esencia, jurídico de la esencia, tributario del segundo. Señoras y señores, la pregunta clave es la siguiente. ¿Qué nos dice el argumento de la esencia? El argumento de la esencia es casi siempre, y esto es importante que tomemos en cuenta, el argumento de la esencia es casi siempre una respuesta a una pregunta con la siguiente estructura. Cada vez que usted escucha, atención, y esto es una, llamémosle una pista heurística, o sea, una máxima de comprensión de lo que estamos hablando. Cada vez que usted escucha la pregunta, ¿qué es X? Recordemos, eso fue tematizado por un filósofo perteneciente al Círculo de Viena, Rudolf Carnap, que decía que cada vez que uno escucha la pregunta, ¿qué es X? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es, no sé, alguno de los temas actuales? ¿Qué es el coronavirus? Etcétera. Cada vez que usted escucha una pregunta con la estructura lógica de qué es o qué es lo característico de X, nos encontramos, señoras y señores, ante las puertas de un uso del argumento de la esencia. O sea que la respuesta que se va a brindar es básicamente una respuesta esencialista, o es una respuesta que utiliza el concepto de esencia. Por consiguiente, el argumento de la esencia parte, tanto en su variante jurídica como filosófica, de un presupuesto, llamémosle a este un presupuesto ontológico, que no está dicho expresamente. Ese presupuesto es que existe siempre respecto a la pregunta ¿qué es X? Un algo, existe siempre un algo, no importa si es material, inmaterial, real o ideal, que es lo característico y definitorio esencial de ese X. Todo lo demás es accesorio, contingente, aparente. La clave, señoras y señores, de esta idea es que mediante esa forma de preguntar surge o se da pie a una doctrina y a una forma de explicación de los fenómenos que se conoce como esencialismo. Ese es el punto. O sea, el uso del argumento de la esencia no es, digamos, no es solo el hecho de que se use el argumento de la esencia, producto de la pregunta ¿qué es?, sino que eso da pie a una doctrina. Esa doctrina se conoce como esencialismo. El esencialismo postula básicamente que existen unos ciertos entes individuales, por ejemplo, sillas o mesas como estas o botellas, que existen unos entes individuales o que existen en estos entes individuales unas ciertas cualidades esenciales que son universales y que esas cualidades son los que le dan lo particular o lo característico a esos objetos. Un ejemplo, todos los cisnes son blancos, pero son en la medida que comparten una blancura, que constituye, por lo tanto,
la esencia de los cisnes blancos. Esa es la manera en que argumenta y se argumenta desde el esencialismo. Hay unas citas aquí de Karl Popper que voy a omitir por razones de tiempo. Adicionalmente, sigo con la explicación de lo de Scheuerle. Debe tenerse muy presente que, según el autor alemán, el argumento de la esencia es un componente de otro argumento que él llama el criptoargumento. Recordemos eso. Y el criptoargumento también debemos recordar que es un argumento detrás del cual se esconden o se ocultan otros argumentos. Ahora, ¿por qué es el argumento de la esencia un criptoargumento? Básicamente, y desde mi punto de vista, porque la respuesta que se brinda respecto a un problema no es generalmente la respuesta real, por decirlo así, sino que es una excusa, una motivación encriptada. A esa pseudo motivación encriptada o esa pseudo razón se le denomina justamente un motivo criptosociológico, como lo vimos. Esto significa, en el plano del derecho, que las normas jurídicas no determinan en su totalidad las decisiones adoptadas por los operadores del derecho, las cuales se muestran generalmente las decisiones como un híbrido de argumentos de la esencia por un lado y de motivos criptosociológicos por el otro. Una de las últimas ideas, y ya con esto vamos cerrando para pasar a algunos ejemplos y lograr ilustrar, o a un ejemplo al menos para lograr ilustrar de mejor manera lo que he dicho. Debe tenerse claro que el esencialismo, señoras y señores, conformado por argumentos de la esencia y criptoargumentos, es una doctrina falsa. El esencialismo es una doctrina falsa. La razón es muy sencilla. Lo voy a decir de manera un poco cáustica. El esencialismo es una doctrina falsa. ¿Por qué es una doctrina falsa? ¿Y por qué los criptoargumentos y el argumento de la esencia es una forma equivocada de razonamiento? Bueno, la razón es muy sencilla, señoras y señores. No hay esencias. No hay esencias. Aunque los humanos generalmente deseamos y anhelamos que detrás de ciertas palabras como derecho, justicia, libertad, Estado, humanidad, sociedad, racionalidad, y hoy día una palabra de moda, Ave César, una palabra de moda, igualdad. Los humanos generalmente desean o anhelan que detrás de estas palabras existan cosas, características permanentes y únicas. Lo cierto es que detrás de esas palabras solo hay palabras. Y esas palabras no son más que el común acuerdo de nosotros los mortales. No hay cosas detrás de esas palabras. Nominalismo en vez de esencialismo. No hay esencia, señoras y señores. Todo es apariencia. No hay esencia. Ousia, quidditas, no hay esencia. En el mundo no existe la esencia, existe lo que aparece, la apariencia. No hay sustancia o núcleo. Esto de la sustancia o núcleo, este invento, bueno, no es un invento, estoy exacerbándome un poco en las emociones de San Agustín, el santo, que de joven no era tan santo. Se inventó el término de la esencia, ¿verdad? No hay esencia o sustancia o núcleo, solo palabra y verbo. No hay profundo, solo superficie. Las cosas son como son y aparecen como aparecen, decía el oscuro de Viena. O más poéticamente y en letra de Manuel Alejandro, no hay un lago negro, hay un lago blanco, hay un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. Cisne, cuello negro, cisne, cuello blanco, que se van hiriendo, que se van besando. Alegría y llanto.
Sexta idea, última idea, y con eso terminamos. Un ejemplo, señoras y señores. Sin los ejemplos somos nada. O no somos nada, pero entendemos menos. Un ejemplo, y se los leo, tardo 30 segundos. Este ejemplo lo tomo de una señora que se llamaba, o no sé si estará viva, pero cuando esto se publicó en un periódico nacional, de cuyo nombre no quiero acordarme, y la señora, por razones de derechos de autor, se llamaba o se llama doña Elena María Fonseca, y publicó una opinión, un artículo de opinión en este periódico, y es un resumen claro y diáfano de todo lo que hemos conversado a lo largo de estos últimos minutos. Lo leemos y luego pasamos a discutirlo. El ejemplo no lo inventé yo, atención, eso es importante decirlo. Dice así: el auténtico matrimonio. El auténtico matrimonio que precede toda legislación es heterosexual por naturaleza. El matrimonio heterosexual por naturaleza es una realidad originaria, una realidad existente en todo momento que sigue pujante y dejando admirados a quienes la encuentran, la viven, la luchan, y aún así a los que pretenden redefinirla y cambiarla. Trasciende esta realidad. El matrimonio heterosexual, obviamente, trasciende esta realidad lo jurídico, porque tiene un origen alegal. Precede al Estado y al derecho. Merece su justo reconocimiento y su justa regulación. El ordenamiento jurídico matrimonial se sustenta en la monogamia. En una relación matrimonial contraída por un solo hombre y una sola mujer. Se fundamenta en la idea de la unidad de vínculo. El impedimento de vínculo previo tutela este principio. Las realidades deben llamarse por su nombre y nunca confundirse, equipararse o nivelarse. Corremos el peligro de atribuir unas calidades, derechos, deberes a situaciones que por su naturaleza, no las tienen. Es de justicia darle al matrimonio lo que le es propio, lo que le pertenece, y no confundirlo con algo radicalmente distinto. El matrimonio no es un contrato o una asociación de intereses particulares. No es un modelo que cambia, sino una realidad que se transforma, trasciende el cambio para seguir manifestando sus rasgos permanentes. Cuando las normas no las dicta el derecho natural, llegamos a las incoherencias que hemos llegado a nivel jurídico, que son cada vez más patentes. Fidelidad relativizada, desaparición de la sexualidad como característica propia del matrimonio, desaparición de la heterosexualidad en el matrimonio, desaparición de la procreación con finalidad inspiradora del matrimonio, desaparición del derecho a la vida. Se vacían totalmente los objetivos que tiene el matrimonio y sus fines. Fin de la cita. Señoras y señores, respecto a este ejemplo esencialista por excelencia, absolutamente aquí se ve plasmado todo lo que he señalado yo, cabría preguntarle a la autora cuestiones claves como las siguientes. Atención, que estas preguntas me parecen absolutamente claves y fundamentales. ¿Qué significa auténtico matrimonio en el argumento de ella? ¿Qué significa esto de auténtico? ¿Cómo sabe ella diferenciar lo auténtico
lo auténtico, llámese el núcleo, la esencia, núcleo, esencia, lo profundo de lo no auténtico, o sea, de lo falso, de lo superficial, de lo cambiante, de lo que no es quidditas. Si el auténtico matrimonio es anterior al Estado y al derecho, ¿de dónde entonces procede? Dice, el auténtico matrimonio es anterior al Estado y al derecho. Pero entonces, ¿de dónde procede? ¿De Dios? ¿De la biología? ¿Del cielo? ¿De dónde procede? Si no es un contrato, dice ella, que no es un contrato o una asociación, entonces, ¿qué es? Pero sobre todo, las preguntas que me parecen fundamentales son estas. Esas son algunas preguntas posibles. Pero las preguntas que me parecen fundamentales son estas, en el orden, señoras y señores, de lo que hemos discutido o conversado hasta este momento. ¿Cómo sabe la autora todo esto? ¿Cómo lo sabe? ¿Cuáles son sus evidencias? ¿Se acuerdan ustedes que Wilhelm Scheuer le decía que había que averiguar por la evidencia propia del argumento de la esencia? ¿Cuáles son las evidencias? O sea, ¿cuáles son las pruebas que ella tiene? ¿Se tratan esas evidencias de algún tipo de prueba empírica, de una creencia íntima de parte de la señora, de una revelación, de un mero acto de fe? ¿De qué se trata? Y de ser así, ¿por qué debo aceptar yo esas evidencias? ¿Por qué debo aceptarlas? Yo me paro frente a ella y le digo, sí, señora mía, yo le creo a usted si usted me dice por qué debo yo creerle y por qué debo aceptar lo que usted dice. Pero adicionalmente, este es un buen ejemplo de un criptoargumento. O sea que no solamente es un argumento que apela a la esencia, vean ustedes, en un lenguaje que hay que obviamente traducir, desenmascarar, que es lo que nosotros, el ejercicio de comprensión vital que debemos hacer, traducir, sino que además es un buen, no solamente es un ejemplo de argumento de la esencia, sino que es un criptoargumento. ¿Y por qué es un criptoargumento? Ahora lo vamos a discutir. Es un criptoargumento porque esconde tras de sí unas motivaciones que no aparecen allí a primera vista en el texto. Su escrito obedece su sentencia, su fallo, su recomendación jurídica, su decreto ejecutivo, el misterioso decreto y secreto, perdón por el lapsus. El misterioso decreto ejecutivo es un criptoargumento. Bueno, no es un criptoargumento. Las razones que se dan para su justificación son un criptoargumento. ¿Por qué? Porque detrás de estas motivaciones hay otras motivaciones que no aparecen. Esas razones no confesadas o desplazadas deben ser objeto de investigación de la llamada crítica criptosociológica. Posibles preguntas que cabrían para esa crítica criptosociológica son las siguientes. ¿Por qué cree la autora en esa particular visión del matrimonio? ¿Por qué cree ella en eso? ¿Será, pregunto yo, pero esto es una pregunta absolutamente, digamos, pertinente, creo yo, desde la crítica criptosociológica. ¿Será que ella odia o siente antipatía por los homosexuales o por los polígamos? Y todavía más genético la cosa. ¿Dónde se originan esos sentimientos? Los sentimientos de la señora. ¿Dónde se originan estos? ¿Son ellos producto de unos traumas psicológicos sufridos durante su infancia, su adolescencia o su edad adulta? ¿O son producto más bien del estudio, la reflexión fría y analítica de las relaciones humanas? Todo esto son cuestiones absolutamente claves de leer
de preguntarse cada vez que uno lee un texto, máxime cuando esos textos son páginas y páginas en algún periódico, donde uno se pregunta sobre los motivos criptosociológicos para que hayan sido publicadas y publicados esos largos y extensos documentos. En el supuesto hipotético de que la autora de esa opinión, la cual yo no estoy juzgando, estoy analizando, tuviera que redactar, por ejemplo, señoras y señores, imaginemos que esta señora, que yo no conozco, no tengo nada contra ella, en la vida la he conocido, le he hablado, no sé si está viva, si está muerta, y estoy juzgando sus argumentos publicados en un periódico nacional, doña Elena María Fonseca. Imaginemos que doña Elena María Fonseca tuviera que redactar una sentencia, por ejemplo, en la Sala Constitucional, donde se decide sobre la validez o no del denominado matrimonio igualitario. Pregunta, ¿cuáles serían los argumentos brindados por ella? ¿Cuáles serían los argumentos predominantes y decisivos en esa sentencia? Los argumentos jurídicos y de interpretación, de analogía, la voluntad del legislador propios de la constitución política, o las motivaciones criptosociológicas. Esas, señoras y señores, creo yo son las preguntas que hay que plantearse respecto a estos textos y a estos temas. Muchas gracias por su atención.